Bienvenidos, mi nombre es Carla Herrera, soy estudiante del 11º trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y la siguiente presentación de diplomado en Psicología Criminal tiene como finalidad ser el trabajo especial de grado para optar al título de licenciado en Psicología. El mismo lleva por nombre Factores biopsicosociales que influyen en las víctimas de violencia de género, una visión hacia la prevención. Actuar de forma violenta o ser víctima de actos violentos puede afectar a cualquier ser humano, a pesar de su género, a pesar de su edad e incluso en otros seres vivos también se manifiesta este tipo de interacción que tiende a presentarse entre dos o más individuos como una amenaza. La estructura de este trabajo de investigación consta de 4 capítulos que están conformados por el capítulo 1, donde se describe la situación problema, que consta de los aspectos de la descripción de la situación contextual, el propósito de la investigación e importancia de la temática. En el capítulo 2 se desarrolló la perspectiva teórica, que consta de los aspectos conceptuales de la investigación. Y en el capítulo 3 la metódica, la cual contiene el procedimiento y la forma en que se realizó la investigación. En el capítulo 4 se desarrollan las consideraciones finales del trabajo de investigación, en el cual se exponen los análisis de los resultados y, para finalizar, los aportes de la misma, teniendo en cuenta los objetivos del estudio de la investigación. Capítulo 1. Situación problema. A nivel social, la violencia del hombre contra una mujer es una manifestación de la desigualdad de género y a su vez un mecanismo de subordinación de las mujeres que sirve para reproducir y mantener el estatus de la dominación masculina y la subordinación femenina. Esto según el autor Cos en el año 1995. La violencia de género es un problema social de gran magnitud, tanto por su alta frecuencia como por la gravedad de los hechos y las consecuencias tan negativas que va a causar en las víctimas directas y en las personas cercanas a ella. La violencia doméstica es aquel patrón de conductas abusivas que incluyen un amplio rango de maltrato físico, sexual, psicológico, que él mismo es causado por la persona, en este caso, que va a ser la pareja, para poder ganar o mantener el abuso de poder, el control y la autoridad sobre esta persona, en este caso la víctima. Se sabe que la violencia doméstica afecta a millones de mujeres cada año en todo el mundo. Las consecuencias negativas de la violencia doméstica sobre la salud son problemas de salud física, las cuales son muy importantes, destacándose los trastornos funcionales como lo es el colon irritable, los trastornos gastrointestinales, los dolores crónicos y entre otras afecciones orgánicas. También pueden causar lesiones y daños permanentes en articulaciones debido a la violencia, pérdida parcial de la audición o visión e incluso disfunciones sexuales. Más importante aún son las consecuencias psicológicas, ya que se estima que el 60% de las mujeres maltratadas tiene como problemas psicológicos, van a causar problemas psicológicos moderados o graves, predominando los síntomas depresivos, la baja autoestima, los sentimientos de ineficacia, dudas sobre la propia capacidad, síntomas de autoinculpación y pensamientos distorsionados sobre sí mismo y sobre el mundo, junto con la desconfianza hacia los demás, así como la invisibilización del problema. También puede relacionarse con una variedad de obstáculos epistemológicos, ya que el proceso complementario de naturalización de la violencia
se apoya básicamente en construcciones culturales de significados que atraviesan y estructuran nuestro modo de percibir la realidad. La mayor parte de las mujeres violentadas poseen un nivel de autoestima disminuido, ya que puede llegar a presentar sentimientos de inutilidad, fracaso, puede que no sepa manejar a sus hijos luego de que se presente esta violencia, un autocontrol muy bajo. También trae consigo múltiples riesgos sociales en su vida presente y futura. Estas son algunas de las consecuencias que causa la violencia de género en las víctimas, producida después por el abuso físico y emocional de su pareja. A nivel mundial, según cifras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, destaca que 1 de cada 3 mujeres, es decir, el 30% de las mujeres, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. En el caso de nuestro país, de Venezuela, el total de casos considerados es de 8.520 mujeres, las cuales son violencia psicológica con un 42% y violencia física con un 37%. A nivel mundial, hasta el 38% de los asesinatos de las mujeres son cometidos por su pareja. Además, la violencia de parejas se presenta en ocasiones mayormente por agresiones sexuales. A nivel mundial, hasta el 38% de los asesinatos de las mujeres son cometidos por su pareja. Además de la violencia de pareja, el 6% de las mujeres de todo el mundo refieren haber sufrido agresiones sexuales por parte de su pareja o distintas personas a esta. La violencia de pareja y la violencia sexual son perpetradas en su mayoría por hombres contra mujeres. Las estimaciones sobre la prevalencia de la violencia de pareja sufrida a lo largo de la vida van del 20% en la región del Pacífico Occidental, el 22% en los países de ingresos elevados y la región de Europa, el 25% en la región de las Américas, un 33% en la región de África, un 31% en la región del Mediterráneo oriental, un 33% en la región de Asia sudoriental. El propósito principal se trata de describir los factores biopsicosociales que influyen en las víctimas de violencia de género, una visión hacia la prevención. Como objetivo o propósitos específicos, se tiene principalmente a determinar el proceso y el resultado de un programa de intervención en mujeres en situación de violencia. A su vez, analizar los factores de conducta que generan la violencia de género en las víctimas y los victimarios. Y por último, describir las características de la conducta violenta por parte del agresor involucrado en violencia de género. La importancia de la temática. Si se toma en cuenta los aspectos planteados por Ruiz en el año 2007, se puede afirmar que hasta finales de la década de los 80 la violencia doméstica no fue un tema prioritario, por lo que se encontraba normalizada y naturalizada por la cultura, y por ende este tipo de situaciones violentas se encontraban invisibilizadas. Es importante ya que se trata de una problemática que trasciende aspectos sociales, económicos, psicológicos y culturales. Algunos de los modelos en esta área dan por sentado que el ser humano es agresivo por naturaleza, mientras que no se
carta el papel de la sociedad, de la cultura, que actúa como un potencial generador de agresión. Gracias al estudio de las características de la personalidad, en conjunto de las características biopsicosociales, se pueden integrar y lograr, en este caso, generar y desarrollar acciones interdisciplinarias para promover la calidad de vida en las víctimas y el rompimiento de los ciclos de violencia de género, brindando herramientas que permitan garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia o disminuir este hecho. En el capítulo fueron expuestas las perspectivas teóricas. Principalmente se expuso el modelo psiquiátrico, el cual hace énfasis en las características psicopatológicas del agresor, para explicar las características de interacción violenta que se instaura entre los miembros de la pareja. De esta forma destaca la importancia de variables tales como el consumo abusivo del alcohol o de drogas, incluso de la presencia de enfermedades, de estrés o frustración en el seno de la unidad familiar, como uno de los factores más relevantes y reveladores en la conducta del agresor. En el modelo sociocultural, la violencia en la pareja constituye una de las manifestaciones más frecuentes de violencia ejercida dentro de este contexto de la sociedad. Según este modelo, la violencia tiende a asociarse con la ejercida exclusivamente contra la mujer, ya que surge del estudio del modelo de socialización transmitido que va conformando la violencia simbólica entre ambos sexos, responsables de cada uno de los factores que configuran la estructura social patriarcal. Así, todo sistema de cultura que alberga en su seno un conjunto de creencias de este tipo de ideología o en religiones que fomentan y legitiman el maltrato, en este caso hacia la mujer, apoyándose en argumentos aparentemente sustentados en la educación que actúan como un refuerzo en estas conductas desadaptadas. En el modelo psicosocial se centra el análisis en las dificultades de las relaciones de pareja y en el aprendizaje de la violencia en la familia. Los principales enfoques son la escuela sistémica y las teorías basadas en el aprendizaje social. Otro modelo, como lo es la indefensión aprendida de Seligman en el año 1974, en el cual se plantea que cuando los organismos son sometidos a situaciones de incontrolabilidad, muestran posteriormente una serie de déficits de tipo motivacional, en los procesos cognitivos, a su vez en lo fisiológico y en lo emocional. En el maltrato en la pareja, la víctima puede aprender a vivir con miedo y llega a creer que es imposible producir un cambio. Detrás del maltrato psicológico hay un profundo desgaste en lo psicológico que va deteriorando la personalidad de la víctima. Otra teoría es la teoría de la violencia transgeneracional, la cual considera que las manifestaciones del maltrato psicológico son conductas netamente aprendidas que van pasando, en este caso, de generación en generación, actuando como condicionantes que determinan la futura aparición de la violencia y no como factores que aumentan la probabilidad de que suceda. También el modelo ecológico se puede plantear a su vez la existencia de un conjunto de sistemas en los que el individuo se desarrolla a lo largo de su vida y en este se va a producir estas conductas desadaptadas. A su vez, López en el año 2004, en la caracterización del perfil del agresor, destaca que este perfil es una interacción de todos los factores en el cual él mismo se desenvuelve.
como lo es el caso de los factores socioculturales, de los factores biológicos, de los factores psicosociales, de los factores psicopatológicos. Dentro de otros antecedentes se encuentra en el año 1994 en Estados Unidos, se concibe que existen 3 tipos de agresores: los familiares afectados por el trastorno límite de personalidad y los violentos en forma general. En España, Echeverría y Corral destacaron que los agresores no responden a un perfil homogéneo, es decir, no todos los agresores son idénticos. Y Soria Salas, en el año 2013, en el mismo país, sostiene que no existe un perfil de agresor específico, sino que existen diferentes formas de ejercer violencia. De esta manera, continuamos con el capítulo 3, en el cual se describe la metodología de la investigación, la cual se basó de manera documental, es decir, la misma fue realizada en base a investigaciones previas referentes a la violencia de género, la influencia de las diversas áreas de desarrollo del individuo que influyen directa e indirectamente en este tipo de conducta. A su vez, fue comprendida por diversas fases, las cuales fueron la fase de revisión referencial. En esta fase se dedicó a indagar entre diferentes fuentes, tanto físicas como en línea, cuya finalidad no fue otra sino que afianzar estas teorías y esta investigación correspondiente a la temática central. En este sentido, se encontró la información más idónea y que girara en torno a la intención que se planteó desde el principio de la investigación. La segunda fase se caracterizó por la fase de recolección de información, luego de seleccionar las diferentes fuentes, aunque no todas de manera secuencial, sino que en ocasiones fueron de forma discontinua. Fue cuando se procedió a recabar información que para el caso se materializa con el uso de otros instrumentos, apoyadas desde la revisión documental como técnica. Para finalizar el desarrollo del capítulo 4, en el cual se definen las consideraciones finales. Consiguiendo pues, luego de toda la investigación, al hombre violento como un resultado de un sistema social que ofrece los ingredientes para alimentar de esta forma su manera de actuar, aspirando a ejercer un poder y control absoluto sobre su pareja, en lo que hace en sus pensamientos y sentimientos más íntimos, en este caso de la víctima. El agresor también llega a considerar a su pareja como una posesión que tiene derecho de controlar en todos los aspectos de su vida. Se concibe que estas conductas son determinadas por factores psicológicos, patológicos, como en este caso los trastornos de personalidad, e incluso conductas que son aprendidas o heredadas. Para finalizar, cabe destacar que a la hora de trabajar con agresores resulta pertinente el desarrollo de programas de enseñanza que generen espacios que promuevan la reflexión del mismo. Para ello es necesario poder distanciarse de los mandatos que provienen del pasado, de una cultura pasada, lo cual no es tarea fácil debido a que se encuentran neutralizados en las estructuras sociales, de la que hoy en día cada uno de nosotros somos parte. Esto conlleva a que se trate de un trabajo que nos implica a todos como sociedad.